Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Espero que vaya todo bien. Lo primero, disculparme con vosotros por haber tardado tanto en hacer este nuevo vídeo. Y lo segundo, pues deciros también que probablemente lo habréis notado en otros vídeos, que de vez en cuando se escapa algún ruido, alguna bocina de un coche, algún ladrido de un perro, en fin. Vivo en mi casa, es un piso pequeño, no tengo ningún sitio donde grabar que esté insonorizado y bueno, tengo el espacio que tengo. Entonces, eh, por el momento, y ojalá en algún momento pueda hacerlo de mejor manera, pero por el momento es lo que hay. Aquí es donde puedo grabar, aquí es donde tengo el sitio y aquí es donde puedo hacer estas cosas. Así que disculpa si en algún momento hay un sonido que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo aquí, pero estamos en un barrio y hay vida, afortunadamente, en el barrio. En fin, me paro un poquito porque quiero empezar a hablar del tema que vamos a hablar hoy, que creo que es muy importante. Creo, de hecho, que es muy relevante en general, en cualquier momento de la vida de cualquier persona y en cualquier momento de la historia de todo ser humano. Y es que hoy vamos a hablar de la libertad. De la libertad como concepto, como un todo, no de un tipo de libertad concreto, no de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento, de la libertad religiosa, de la libertad en su conjunto. Y de la libertad bien aplicada, de la libertad bien usada por nosotros. Creo que es algo que va de la mano, que es indivisible o que debería serlo, si queremos hacer que la libertad que tenemos, intrínseca del ser humano, aunque haya personas y instituciones que intenten quitárnosla, sea plena. Porque si no la utilizamos bien, por mucho que la tengamos, no nos sirve de mucho. La cuestión es que vivimos convencidos de que ser libres, perdón, de que ser libres consiste en hacer lo que queremos. Y ya está. Lo que nos dé la gana siempre. Sin embargo, si nos paramos a pensarlo, nunca habíamos tenido tantas posibilidades para elegir. Y nunca nos habíamos sentido vacíos con tanta frecuencia, teniendo tantas posibilidades al alcance. No sé, es el sentir general que la mayoría de la gente transmite, incluso aquellos que intentan no mostrarlo. A mí mismo me pasa de vez en cuando. Soy humano como cualquiera, soy imperfecto como cualquiera y aunque intento hacer las cosas lo mejor posible para estar en paz, pero también me pasa. Tengo mis momentos como todo el mundo. Si nos ceñimos, no sé, bueno, esto sí os lo voy a leer tal cual. Si nos ceñimos a la definición de libertad que podemos encontrar en un diccionario de la RAE cualquiera, se define la libertad como la facultad natural que tiene el ser humano de obrar o de no obrar de una manera o de otra, por lo que es responsable de sus actos. Y ahí la cuestión, la responsabilidad. No podemos caer en el error de pensar que ser libres consiste única y exclusivamente en hacer cualquier cosa que queramos o en decir cualquier cosa que queramos o ambas cosas, hacer o decir cualquier cosa que queramos o de no hacer ni decir cualquier cosa sin hacernos responsables de ello. La libertad lleva intrínsecamente unida la responsabilidad de la acción o de la no acción. Todo aquello que hagamos libremente pero sin hacer frente a las consecuencias que pueda haber, independientemente de que sean positivas o negativas, no es libertad. Y cualquier persona que de verdad actúe de esa forma y de verdad no tenga ninguna consecuencia de ningún tipo, es un tirano. Así de simple. Es la única persona en el mundo que puede actuar con absoluta libertad sin consecuencias de ningún tipo. Una persona que ostente un poder absoluto
y que lo ejerza de manera tiránica, que no rinda cuentas a nadie más que a sí mismo. Y yo creo que ni a sí mismo, porque una persona que actúa así no se rinde cuentas ni a sí mismo porque no tiene conciencia o la elude, directamente no hace caso de su conciencia. Pero bueno, entonces la libertad, como digo, no consiste en hacer lo que uno quiere, que también, pero con responsabilidad. Consiste en elegir. Esa es la libertad. La libertad que tenemos es la de elección de lo que hacemos. Esa es nuestra libertad, porque podemos hacer muchas cosas o no hacerlas. También somos libres de elegir no hacer o no decir. Cuando digo no hacer, va intrínsecamente también el no decir. Al fin de cuentas, hablar es una acción. Y hablar o no hablar en según qué momento puede ser muy importante. Para nosotros o para cualquiera que esté con nosotros. Para cualquiera que ni siquiera esté con nosotros, puede ser alguien que esté muy lejos, pero todo lo que hagamos o digamos puede tener consecuencias de algún tipo, tanto si lo hacemos como si no lo hacemos. Si no habláramos de esta libertad unida a la responsabilidad, como digo, hablaríamos de una omnipotencia, pero de una omnipotencia para mal, como digo, de una tiranía, de alguien que no se hace cargo de lo que dice y de lo que hace, y que le da igual. Entonces, no creo yo que esa persona, por mucho que sea capaz de hacer lo que quiera, se sienta al final de su día totalmente pleno. Siempre le faltará algo. Podemos salir, por ejemplo, a la calle, por poner un ejemplo muy absurdo. Si queremos, si lo elegimos, podemos salir ahora mismo a la calle. Tú, que me estás escuchando, o yo mismo, puedo coger la puerta, abrir, salir a la calle y ponerme a golpear a la gente en la cara. Como poder puedo, soy libre de hacerlo, soy libre de elegir hacer eso. Pero tiene consecuencias, por supuesto. Las personas a las que golpee me pueden golpear a mí, como es natural, sería lo más probable. Pueden intentar retenerme entre varias personas hasta que llegue la policía y me lleve preso, cosa que también es lógica. Es ahí la cuestión. O incluso cualquiera de esos golpes que yo dé puede tener consecuencias negativas para la otra persona. Le puedo hacer mucho daño, le puedo ocasionar heridas graves o incluso algo fatal y definitivo. No uso otras palabras porque muchas veces las redes sociales, por desgracia, ya no nos permiten hablar tampoco libremente. Si dices una palabra tan natural como acabar con otra persona, ¿vale? Vamos a decirlo así porque te pueden censurar también. Esta es la libertad de la que digo que nos quieren quitar muchas veces, que ni siquiera nos dejan hablar como es debido. Pues todo eso tiene consecuencias. Entonces yo puedo elegirlo y tú también, pero sabemos que detrás de ello hay una consecuencia. De la misma manera que si yo, por ejemplo, estoy por la calle y veo que alguien está haciendo eso y yo no hago nada al respecto, pues también tiene consecuencias para mí, porque estoy haciendo una omisión de socorro. La policía, cuando llegue, si es que llega, también me puede preguntar a mí, oiga, ¿y usted por qué no hizo nada? Yo le podré dar mis razones, pero la realidad es que no estoy ayudando a esa persona. O incluso, aunque no viniera ningún policía ni nada a decirme nada a mí, moralmente mi conciencia me diría, oye, es que esa persona lo está pasando mal y tú no estás haciendo nada por ella. Bien porque le estén golpeando, bien porque le estén insultando, bien porque estén haciendo cualquier otra cosa. Yo puedo elegir no ayudar, pasar de largo y seguir mi camino, pero también tiene consecuencias. Para esa persona, para la persona que está golpeando a la otra y para mí, por supuesto. Entonces de eso va esto. De entender que la libertad tiene responsabilidad. Entonces, ¿a qué llegamos con esto? A que tenemos libre albedrío, ¿vale? Esta es la cuestión. Esa capacidad de elegir se conoce comúnmente, o debería conocerse, como libre albedrío. Pero ese libre albedrío no nos da poder de no responder a la responsabilidad que eso conlleva. Tu elección
la que tomes, ya sea buena o mala, tiene unas consecuencias. Habiendo dejado esto claro, creo que deberíamos preguntarnos hacia dónde orientamos nuestra libertad. ¿Qué es lo que hacemos con ella? Yo creo que esa debería ser la primera pregunta, la más importante, que todos nosotros deberíamos hacernos cuando vamos a tomar una decisión. Aunque luego haya factores externos de los que hablaremos más adelante, pero lo primero es pensar qué es lo que estamos haciendo con nuestro poder de elección. Y para ello, para contestar a esta pregunta, yo voy a tomar ejemplos de la literatura universal. Me voy a hacer eco de algunos de los libros más famosos de la historia y de sus enseñanzas, que no son pocas. Y tomaremos diferentes modelos de estos libros y respuestas que han dado de diferentes formas a esta pregunta. Y ya que estamos en la época que estamos y que ha habido estrenos recientes de cine muy importantes, vamos a empezar por la Odisea. Tenemos que entender que la Odisea es un poema épico, es una epopeya griega que se estima que procede del siglo VIII, entre el siglo VIII y X antes de Cristo, que supuestamente cuenta una historia anterior, de aproximadamente el siglo XII, 11 o 12 antes de Cristo. Pero los registros que hay señalan que la historia en sí podría haberse cogido por escrito a partir del siglo X o VIII antes de Cristo. Y se supone que la escribió Homero, un poeta griego conocido como Homero, al que se le atribuyen tanto la Odisea como la Ilíada. La Odisea es el viaje de Odiseo de vuelta desde Troya a Ítaca, y la Ilíada pues es todo lo que pasó durante la guerra de Troya. La guerra de Troya fue real y Troya existió de verdad. Evidentemente lo que se cuenta en estas epopeyas, que están muy llenas de mitología y de moralejas que más nos recuerdan a un cuento que a una historia real, pues mucho de ello es simbólico, evidentemente. Pero también hay que tener en cuenta que es que Homero probablemente nunca existió. No se sabe realmente si Homero como tal existió, si fue una persona, si fueron varias, si simplemente es el nombre que se le dio al escrito para darle veracidad, porque son historias que fueron pasando de boca en boca durante generaciones hasta que alguien las escribió y las dejó por escrito. La cuestión es que no sabemos si Homero existió realmente, pero bueno, sus historias están ahí, y una es la Ilíada, como digo, que es la guerra de Troya en sí, y la Odisea, que es de lo que vamos a hablar. Lo curioso es que Homero nunca dijo directamente qué es la libertad. No lo dijo. No hay ningún escrito en el que él defina la libertad de alguna manera, como podría ser la de un diccionario. Pero tampoco hace falta que lo haga, porque realmente basta mirar las decisiones que toma Odiseo, por ejemplo, durante su viaje, para saber un poco el concepto de libertad que tenía Homero, si es que existió. Podemos empezar, curiosamente, por el final de la Odisea, por uno de los últimos momentos de la Odisea, en el que Odiseo está con Calipso en su isla, en la isla de Calipso. Calipso es como una diosa menor, ¿vale? No es directamente como pueden ser los dioses olímpicos como Zeus, Atenea, Hera, Ares, Hefesto, Afrodite y demás. Esos son, digamos, los dioses mayores de la mitología griega. Y luego hay dioses menores, incluso ninfas, oceánides y demás. Pero Calipso podría ser más bien una oceánide. Digamos que es una especie de deidad, pero no llega a ser un dios como tal. Una diosa en este caso. Entonces Calipso vive en esa isla, Odiseo llega hasta ella, después de haber perdido a todos sus hombres en el viaje, y llega allí, se queda varado en la isla y pues pasa allí bastante tiempo, pasa allí unos cuantos años en los que Calipso pues cuida de él y acaba enamorándose de él. Y de una manera o de otra pues Odiseo no termina de irse. Cuando Odiseo por fin
decide o recuerda que tiene que irse de allí. No queda muy claro, la verdad, en la historia, si él se está quedando allí por voluntad propia o no, si es que se le ha olvidado. Es todo muy ambiguo. Pero la cuestión es que Odiseo siente, después de varios años, la necesidad impetuosa de seguir adelante su camino. Y Calipso le ofrece quedarse en su isla y le ofrece para ello juventud eterna, inmortalidad y una vida sin sufrimiento. Y Odiseo, haciendo frente a este obsequio, porque realmente es un obsequio que ella le hace para que se quede con ella, con toda la buena voluntad del mundo, porque ella está realmente enamorada de él, y él las quiere y las respeta, pero entiende que él tiene que seguir su camino. Y le responde: nada hay más dulce que la patria y los padres. Vamos a tener que hacer un ejercicio de entendimiento con respecto a esta frase, porque no es cuestión de entender patria y padres como lo que entendemos por patria y padres. No es decir que Odiseo fuera muy patriota y su deber era volver a su patria, que era Ítaca, o reencontrarse con su familia, con sus padres y demás, sino es el hecho de volver a casa, de volver al hogar, de volver a ser Odiseo. Odiseo va a la guerra de Troya, por una parte, porque el rey Agamenón le obliga y no tiene forma de negarse, porque digamos, aunque él es rey de Ítaca, pero Agamenón tiene mucho más poder, entonces, digamos, está bajo su mando como un vasallo de Agamenón. Y va a Troya primero por eso y segundo, como cualquier persona de la época, como cualquier guerrero de la época, en busca de gloria y de fama. Y durante la guerra, después de 10 años de guerra y viendo cómo acabó la guerra y cómo acabó destruida la ciudad, él se da cuenta de que nada de eso llena, de que él acaba encontrándose al final de la guerra con una ciudad totalmente destruida, devastada. No hay gloria en nada de eso, no hay gloria en esa guerra ni en ninguna. No hay ningún motivo real por el que ellos tuvieran que estar allí guerreando, ni ellos ni los troyanos. Todo por la ambición del rey Agamenón, que era quedarse con Troya y con todo lo que había en su tierra y las rutas comerciales que pasaban por allí. Y durante el viaje de vuelta, que dura otros casi 10 años hasta Ítaca, pues también padece muchísimo, pasa por muchas cosas malas, se encuentra con muchas dificultades, hasta el hecho de que pierda a todos sus guerreros y los barcos que iban con él. Se queda él solo, es el único que vuelve a casa. Y entonces es una persona completamente distinta, entiende tantas cosas, se da cuenta de que todo aquello que perseguía estaba tan carente de sentido, que en eso se traduce lo de que no hay nada más dulce que volver a la patria y a los padres. Que no hay nada más pleno que te haga sentir mejor que regresar a quien tú eres realmente. Entonces, pues, llegados a este punto, Odiseo pues le dice esto a Calipso, y aunque reconoce que, bueno, pues que Calipso es muy bella y que él está muy bien allí, lógicamente, y que le ofrece nada menos que la juventud eterna, la inmortalidad y una vida sin sufrimiento, que paremos a pensarlo, ¿quién no querría algo así? Él decide que no. Podría haber tenido todo eso y él decide que no lo quiere, que prefiere volver a casa, que nada de lo que ha hecho hasta ese momento tendría sentido si no cumple con su objetivo, y su objetivo es ese, el de regresar y el de reencontrarse con su familia, porque se ha dado cuenta de que todo lo que perseguía no le hacía falta. Lo único que necesitaba era su hogar y actuar de manera correcta. Entonces la libertad de Odiseo no consiste en tener infinitas posibilidades, como por ejemplo la de Calipso. Consiste en renunciar a aquello que sabemos que no es correcto y que no nos va a llenar, que no nos va a hacer bien. Actuar correctamente y permanecer fiel
a lo que da sentido a nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos cambiado lo que queríamos, lo que sabíamos que era correcto, lo que sabíamos que estaba bien, lo que sabíamos que nos hacía felices de verdad, por algo que a priori era más cómodo, como podría haber hecho Odiseo quedándose allí en lugar de seguir su camino? Es algo que debemos preguntarnos a menudo. Y si no te lo has preguntado nunca, es buen momento para empezar. Porque puede determinar muchas cosas de aquí en adelante, para ti, para mí, para cualquiera que se lo pregunte. Otro ejemplo podría ser, anterior a este, el momento en el que Odiseo se amarra al mástil de su barco antes de pasar por la isla de las sirenas, porque él quiere escuchar el canto de las sirenas, pero sabe que si lo escucha, pues se arriesga a morir, porque todo el que escucha el canto de las sirenas o bien se estrella con su barco contra la isla y acaba ahogado, o directamente se tira al mar y acaba ahogado, o se lo come algún monstruo marino que esté por allí cerca. El canto de las sirenas es sinónimo de muerte, por muy bonito que sea. Y es una alegoría, es una metáfora. Es el hecho de dejarse llevar de nuevo por aquello que nos hace sentir bien momentáneamente, como puede ser un vicio, como puede ser, no sé, como la gente que es adicta a algo, por poner un ejemplo claro, bien sea el alcohol, las drogas, ese tipo de sensación de bienestar, o el juego, para el que es ludópata, por ejemplo, esa sensación de bienestar momentánea que te dura muy poco y siempre quieres más. Eso es el canto de las sirenas. Es un engaño. Es algo que te hace sentir bien, pero que te lleva a algo malo. Y Odiseo, para seguir adelante en su viaje, le dice a sus hombres dentro del barco que se tapen los oídos con cera y que a él lo amarren al mástil. Que él quiere escuchar el canto, porque quiere saber lo que es escuchar el canto de las sirenas, quiere saber lo que es dejarse llevar por esa sensación, pero no quiere sucumbir a ella, por eso se amarra. Él renuncia, irónicamente, renuncia libremente a su libertad para no caer en la tentación de ese canto. Me recuerda, desgraciadamente, a muchas historias que conozco de personas que han caído en algún tipo de vicio y que, sufriendo el síndrome de abstinencia, voluntariamente, queriendo salir de ese vicio, sea cual sea, han ido a alguna clínica de desintoxicación o han pasado por la ayuda de sus familiares y les han dicho ellos voluntariamente: enciérrame, átame, méteme en una habitación y echa el pestillo, amárrame a una cama, da igual cómo me ponga, da igual lo que grite, da igual cuántas veces lo pueda pedir, como dijo Odiseo, da igual cuánto pueda suplicar que me desatéis del mástil, no me desatéis, pues igual. Eso también es hacer un buen uso de la libertad. El renunciar momentáneamente a ella de una manera coherente, sabiendo que lo vas a pasar mal y que vas a sufrir, pero porque quieres deshacerte de aquello que te está haciendo daño. Y el ejemplo del canto de la sirena es una metáfora de ello. Muchas veces cometemos grandes errores al dejarnos llevar por esos impulsos, que sabemos que no son correctos. Y la única manera de deshacernos de ellos, pues muchas veces es pedir ayuda, actuar libremente de manera correcta y decidir que esas personas nos ayuden a controlarnos y nos priven momentáneamente de esa libertad por un bien mayor, que es el hecho de salir de ese infierno, por llamarlo de alguna manera. Y después de 20 años repartidos entre la guerra de Troya y el viaje de vuelta, pues por fin Odiseo llega a casa y no se presenta en Ítaca como rey de Ítaca. Controla sus impulsos, se para, piensa, observa la situación, ve que está todo lleno de personas que están intentando casarse con su mujer, Penélope, porque a él lo dan por muerto. Ven que su tierra está devastada, que su tierra está usurpada por un montón de pretendientes, que solamente están allí comiéndose
la comida del pueblo, bebiéndose la bebida del pueblo, dejando a todo el mundo sin comida, sin agua, haciendo mal uso de la bondad de los que están allí. Y él pues se disfraza de mendigo, espera, piensa la mejor manera de actuar y se muestra como una persona completamente diferente a la persona que se fue de allí. Porque ya no busca gloria, ni restaurar, no busca gloria, ni conseguir reconocimiento. ¿No? Por eso no se presenta como rey. Además de que se siente culpable, porque sabe que todo lo que está pasando allí en gran medida es culpa suya. Ya no por haberse ido, porque probablemente la decisión de haberse ido la tenía que tomar sí o sí, porque, insisto, era irse, o que Agamenón la tomara contra Ítaca, y eso tampoco podía permitirlo. Pero sí haber tardado tanto en volver, porque tarda mucho en volver, entre otras cosas, porque toma decisiones muy malas durante el camino. Entonces gran parte de la culpa es suya, no, prácticamente toda, y eso también le hace pensar, y eso también le hace meditar acerca de qué es lo que ha pasado y por qué. Así que el viaje al final termina cuando recupera lo que llevaba 20 años buscando, que no era otra cosa que volver al final, porque se da cuenta de que nada de lo que había hecho durante ese tiempo tenía sentido. Lo único que le daba sentido a su vida era haber sido fiel a unas ideas correctas, a su hogar, a ser feliz con lo que tenía y hacer de su día a día una vida buena, haciendo elecciones correctas y sin desviarse del rumbo. Si yo tuviera que resumir la Odisea en una frase, seguramente diría que Odiseo no alcanza la plenitud porque reconoce o porque conoce muchos caminos, sino porque acaba permaneciendo fiel a uno, al que reconoce como suyo, al que acaba reconociendo como suyo, porque al principio no se daba cuenta. Yo creo que esa es la enseñanza principal que podríamos extraer de la Odisea como historia. Que recomiendo no solo que veáis la película, que por cierto es muy buena, sino que leáis el libro, que es mucho mejor. No os he hecho spoiler porque es una historia, como digo, del siglo VIII a.C. Habéis tenido tiempo de leerla. Entonces, Odiseo no vuelve a casa porque sea perfecta. No vuelve a Ítaca porque sea perfecta. Vuelve porque es su deber. Nos recuerda que la libertad no consiste en mantener todas las puertas abiertas, sino en tener el valor de elegir la correcta y de cerrar las puertas que no nos llevan a ningún destino bueno. La plenitud no consiste en buscar una vida cómoda, consiste en orientarse de manera libre a una vida verdadera, buena y plena, aunque exija renunciar a otras posibilidades. Y eso lleva implícito el hecho de ser fiel a uno mismo. Y de forma correcta, claro. Y vosotros diréis, ¿cuál es la forma correcta? A ver, vivimos en un mundo muy grande, con muchas culturas, muchos países y muchas formas de pensar. Y caemos mucho en el error, porque es un error, aunque no os lo creáis, en pensar es que cada persona es diferente, cada cultura es diferente, cada país es diferente, cada forma de pensar es diferente, depende del punto de vista, porque lo que tú ves desde un punto de vista es de una manera, pero el que lo ve desde el punto de vista contrario es distinta. Pero todas esas cosas son ciertas, tienen su punto de importancia y de realidad, eso es así. Hasta que topamos con el hecho de actuar de forma correcta y de ser buenas personas, en definitiva, de actuar bien o mal. Porque cuando llegamos a ese punto, vosotros podréis pensar, Rafa, ¿cuál es la forma correcta? ¿Cómo sabes que lo que estás haciendo está bien o mal? Porque habrá gente a la que le parezca que sí y gente a la que le parezca que no. Hay una sola pregunta definitiva para saber si estás haciendo algo bien o mal. Y la respuesta es la que te dice si lo estás haciendo bien o mal, o si vas a hacerlo bien o mal, o si lo que vas a decir está bien o mal, o si el hecho de no hacerlo o no decirlo está bien o mal.
Si tú vas a hacer algo, vas a decir algo, o no vas a hacer algo, o te vas a callar algo, pregúntate a ti, ¿querría yo que actuasen conmigo de la misma forma? ¿Querría yo que me hiciesen eso mismo que yo voy a hacer? ¿Querría yo que me dijesen eso mismo que yo voy a decir? ¿Querría yo que no lo hicieran? Si la respuesta es que no, es que aquello que vas a hacer o decir está mal. Es así de simple. Y eso aplica a todo el mundo. Da igual dónde te hayas criado, da igual la cultura de la que vengas, da igual con quién te hayas criado y cómo sean tus padres, tus hermanos, tu familia, da igual lo que te hayan inculcado, da igual la religión de la que seas, da igual todo. Si tú te preguntas a ti mismo, ¿yo querría que hicieran esto conmigo? Y la respuesta es que no. Es que aquello que vas a hacer está mal. Sin más. Es así de simple. Parece una tontería, pero no lo es. Es así de simple. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? Pues la manera de saberlo es esa. La próxima vez que vayas a hacer algo, decir algo, o no hacer algo, o no decir algo, pregúntate eso. Porque te puedo asegurar que la única manera de saber si es correcta tu decisión es esa. Entonces, Homero nos ha enseñado, llegado a este punto ya, que la libertad necesita un rumbo. Pero tenemos más preguntas. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando el mundo entero intenta convencerte de que renuncies a ese rumbo? Porque hay veces que tú sabes que lo que estás haciendo es lo correcto, pero el mundo es el que es y el mundo no siempre te da la razón. El mundo intenta que te desvíes continuamente. El mundo es todo. El mundo puede ser cualquiera. Y para responder a esa pregunta, pues vamos a avanzar en el tiempo y vamos a llegar a Don Miguel de Cervantes Saavedra y a Don Quijote de la Mancha. Porque Don Quijote, o Alonso Quijano, que es su nombre real, en el libro, por supuesto, veía gigantes donde solo había molinos, pero tenemos que saber ver que por mucho que Don Quijote pudiera tener la mente alterada y ver cosas que no son, para lo que es actuar de manera correcta y conforme a unos valores buenos, porque Don Quijote si algo era una buena persona, tenemos que entender que para eso tenía una clarividencia magnífica. Veía gigantes donde había molinos, pero a la hora de actuar correctamente era prácticamente un sabio. Y viene muy acorde con lo que estamos hablando aquí. Tenemos que decir en este punto algo que os voy a leer tal cual. Es un poco largo, pero hay que leerlo así porque habla precisamente de la libertad. Y hay un pasaje del Quijote en el que precisamente Don Quijote dice lo siguiente: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Digo esto, Sancho, porque bien has visto el regalo, la abundancia en que este castillo que dejamos hemos tenido. Pues en mitad de aquellos banquetes sazonados y de aquellas bebidas de nieve, me parecía a mí que estaba metido entre las estrecheces del hambre, porque no lo gozaba con la libertad que lo gozara si fueran míos. Que las obligaciones de las recompensas, de los beneficios y mercedes recibidas, son ataduras que no dejan campear al ánimo libre. Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan, sin que le quede obligación de agradecerlo a otro que al mismísimo cielo. Es decir, Don Quijote no entiende la libertad como hacer lo que le apetece. La une inmediatamente a la honra, a vivir conforme a aquello que considera justo, y al hecho de ejercerla de una manera propia, de una manera en la que seas fiel a tus valores. Que seas libre porque tú decides ser libre, no porque otros te dicen lo que está bien o lo que está mal, sino porque tú lo reconoces. Y aunque los otros te quieran sacar de ese rumbo, tú te mantienes fiel a él, porque sabes que es lo correcto.
Hay otro pasaje, no me voy a extender mucho en esto, en el que Don Quijote dice algo muy potente. Y es que por muy loco que pudiera llegar a estar, Don Quijote dice, yo sé quién soy. Sin más. Parece una tontería, pero es una frase, es algo tan potente, tan firme. Yo sé quién soy. Y es que hay un pasaje al inicio del libro, en el que él pues, ha empezado sus andaduras como caballero y se enfrenta a una serie de mozos de cuadra y demás que lo están tomando por loco y que se están burlando de él y demás, lo tiran del caballo, le dan con palos. Y su vecino, que se llama Pedro Alonso, lo encuentra e intenta hacerle ver que lo que está diciendo pues son locuras, ¿no? Que él no es un caballero andante, ni que, en fin, todas las cosas que Don Quijote decía. Y le dice, Pedro Alonso le dice, mire vuestra merced, que yo no soy don Rodrigo de Narváez, ni el marqués de Mantua, sino Pedro Alonso, su vecino. Ni vuestra merced es Baldovino, ni Abindarráez, sino el honrado hidalgo señor Quijano. Y Don Quijote le responde, yo sé quién soy. Y sé que puedo ser no solo los que he dicho, sino todos los 12 pares de Francia y aun todos los 9 de la fama. Pues a todas las hazañas que ellos, todos juntos y cada uno de por sí, hicieron, se aventajarán las mías. Es decir, no es que diga yo sé quién soy, yo sé cómo me llamo, yo sé que soy Alonso, no. No me hace falta que usted me diga quién soy, o que si lo que estoy haciendo está bien o está mal, o que soy un loco, que no lo soy. Yo sé lo que estoy haciendo. Y yo sé que lo que estoy haciendo es correcto. Porque todos mis actos van dirigidos por la honra y el buen hacer, independientemente de que pueda o no estar loco. Entonces, Don Quijote no permite que el mundo determine quién es. No permite que el mundo le diga lo que tiene que hacer y cómo. Porque realmente lo que está haciendo Don Quijote, más allá de la locura que pueda tener, está bien. Está defendiendo valores buenos. La libertad, la verdad, la honra, el actuar siempre de manera correcta. Y quizá esa sea la mayor libertad de Don Quijote. No la de combatir gigantes que no existen, sino negarse a que el mundo le diga quién debe ser. Todos se están riendo de él, todos intentan convencerlo de que abandone su idea, pero no responde con orgullo ni con violencia, responde recordando quién ha decidido ser él. Y él ha decidido ser un caballero andante noble, honrado, bueno y que defiende al débil, al necesitado. Y todas esas ideas de los libros de caballería que él había leído y que le parecen la mejor manera de actuar en el mundo. O sea, en ese sentido la libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en no permitir que los demás, por muy locos que parezca que podamos estar, nos digan lo que tenemos que hacer. Porque si nosotros decidimos hacer las cosas bien, si nosotros decidimos usar nuestra libertad para actuar correctamente, muchos nos van a decir, estás loco. El mundo no funciona así, el mundo se comporta mal, al mundo no le importa el bien o el mal. Y mucha gente lo dice y mucha gente te lo va a decir. Y te va a tomar por loco por pensar que vaya a ser de otra manera. Pero eso no quiere decir que tú tengas que caer en lo que el mundo te diga. Porque si tú sabes que lo correcto es lo correcto, no debes dejarte guiar por lo que te digan los demás. Yo he caído en eso muchas veces. Y la verdad es que a día de hoy me arrepiento de muchas veces en las que he caído en eso. Y a día de hoy, aunque sigo equivocándome por supuesto, porque no soy perfecto, y probablemente no lo sea nunca, pero intento vivir, intento elegir la manera correcta de hacer las cosas. Y esa es la cuestión. Elige bien. Usa tu libertad de manera correcta. Entonces, Don Quijote no veía gigantes donde había molinos, que también. Él prefería equivocarse persiguiendo una idea antes que vivir sin ninguna. La libertad comienza cuando dejamos de permitir que los demás digan quiénes somos. ¿Quién dice que eres tú? ¿Tú o la opinión de los demás? Llegados a este punto, pues vemos que Don Quijote permanece fiel a sus ideas, del mismo modo que Odiseo permanecía fiel a Ítaca, al hecho de volver a ser quien era, a su hogar, a donde se sentía bien porque actuaba de manera correcta.
Los dos recorren caminos difíciles y podrían haber escogido un camino más fácil. Pero el camino más fácil muchas veces no es el correcto. Hay que ser fieles a lo que somos y a lo que reconocemos como verdadero y bueno. Y muchas veces eso no es fácil. Muchas veces lo más fácil es renunciar a todo eso y seguir el mundo y actuar como el mundo espera que actúes. Pero sabemos que eso no es así, o no debería ser así, porque ahí caemos en lo que está mal. Por supuesto, hay circunstancias ajenas a nosotros que muchas veces influyen en las decisiones que tomamos. El país en el que nacemos, la familia en la que nacemos, si donde, en la zona del mundo en la que estamos está en guerra o no, o está dirigida por personas que no hacen bien su trabajo, o que son tiranos, o si la familia en la que vivimos pues tiene más o menos dinero, tiene más o menos posibilidades, nos puede ayudar más o menos a seguir un rumbo en la vida, nos educa bien o nos educa mal. Hay muchas cosas que no elegimos por el simple hecho de haber nacido en el lugar y el momento en el que vivimos. Pero nuestra labor como personas es intentar, siempre que podamos y en la medida de lo posible, trascender a esas cosas. Evidentemente no podemos elegir dónde nacemos y todo lo que va derivado de la vida en la que te ha tocado vivir. Pero con el paso del tiempo y conforme crecemos y aprendemos y vamos teniendo conciencia de quiénes somos, sí tenemos la opción de escoger el camino correcto, por muy difícil que sea. Es así. Sé que parece muy fácil, así dicho y ya está, pero créanme que yo es algo que también intento hacer a diario y no es fácil, ¿eh? No es fácil, pero es lo correcto. También me enfado y también cometo errores que muchas veces porque me dejo llevar por el enfado o por un sentimiento de rencor o de ira en un momento dado, pero tenemos que intentar que esas cosas no pasen y entender que sí, que podemos sentirnos así, pero que eso es algo momentáneo, que esa no es la forma de actuar. Y muchas veces va condicionado por eso, por dónde nacemos y con quién estamos y de quiénes estamos rodeados y cómo nos hemos educado, pero tenemos que intentar trascender a todo eso, ir más allá. Vamos a pasar a otro clásico de la literatura, en este caso a Los Miserables, de Víctor Hugo, y a su protagonista, Jean Valjean, que es el protagonista de Los Miserables, porque va acorde un poco a lo que estamos hablando. Jean, no voy a estar diciendo todo el rato Jean Valjean porque me parece un poco redundante. Jean Valjean es el nombre completo, Jean, ¿vale? Jean termina en prisión por robar un pedazo de pan. Estamos hablando de la época de la Revolución Francesa. Lo condenan a 5 años por robar un pedazo de pan, porque tiene hambre y porque su familia está pasando hambre. Volvemos a lo que estamos hablando de las circunstancias de vida de cada uno y de los momentos de la historia. Lo condenan a 5 años de prisión. Intenta fugarse repetidamente de la prisión porque entiende que está dejando a su familia sola en una época como esa, la Revolución Francesa, y en fin, que su deber es intentar estar con su familia y ayudarles. Intenta por ello escapar de la cárcel muchas veces. Total, que entre unas cosas y otras acaba 19 años dentro de prisión. De 5 que había empezado, acaba pasando 19 años dentro. ¿Actuó mal? Si lo vemos de una forma fría y objetiva y analítica, pues técnicamente sí, porque robó algo que no tenía que haber robado, que no era suyo, y porque luego intentó fugarse, quebrantando la ley. Pero claro, usando un poquito de la empatía humana que deberíamos tener todos, ¿qué habrías hecho tú en su situación? Aun sabiendo que está mal, aun sabiendo que está mal robar y aun sabiendo que está mal intentar fugarse de la cárcel, pero claro, es que depende de las circunstancias en las que estemos. No es lo mismo esa persona, en esas circunstancias que os he explicado, que alguien que lo hace sistemáticamente y de manera mucho peor, causando mucho más daño o porque sí, porque no tiene empatía de ningún tipo y hace cosas malas continuamente. Entonces eso también influye. Pero claro, aún así, una vez que hemos cometido el error de actuar mal,
ya sea por voluntad propia, porque no nos quedaba otra, tenemos que intentar en el futuro no repetir los errores o intentar buscar la manera de hacer las cosas mejor dentro de las posibilidades que tengamos. Entonces, aquí entra en escena un personaje muy interesante, que es el obispo Miriel, o Miguel, no sé cómo se pronuncia, sinceramente. La cuestión es que nos enseña como un acto de amor, en esta obra de Los Miserables, como un acto de amor puede transformar una vida y a través de ella muchas otras. Porque este obispo, cuando Jan está recién salido de la cárcel, que él es un convicto y un ex convicto, y nadie le da trabajo, nadie le apoya, nadie le ayuda, porque todo el mundo sabe que es un ex convicto, él tiene un papel incluso que no sabe leer, porque él no sabe leer, que le dice pues que él es un ex convicto, que está, digamos, en libertad condicional, por así decirlo, y demás. Todo el mundo lo ve como eso, como un despojo de la sociedad, como alguien de quien no se puede fiar, alguien malo, alguien malvado. Entonces todo el mundo lo trata así. Y claro, él pues dice, he salido de la cárcel después de 19 años y todo el mundo me ve como un delincuente, yo ya he cumplido con mi obligación con la sociedad. Pero él acaba convenciéndose a sí mismo de que es realmente malo, porque todo el mundo lo ve así. Y bueno, pues llega un momento en el que este hombre, el obispo Miriel, lo acoge en su iglesia. Él está pidiendo un lugar donde comer, o si le pueden dar algo de comer, y el obispo no solo le da algo de comer, sino que le hospeda. Le da comida y le da cobijo en la iglesia. Y en mitad de la noche, Jan recuerda que en la cena estaba comiendo con cubiertos de plata y que había una serie de cosas de valor en la iglesia. Y se levanta en mitad de la noche, roba la cubertería de plata, se la lleva en un saco, el obispo lo pilla, infraganti, y Jan, para escapar, pues le da un golpe en la cabeza y se va corriendo. A la mañana siguiente, la guardia, iba a decir la policía, pero la guardia lo ha capturado y se lo está llevando de vuelta al obispo, porque Jan está diciendo que había estado en casa del obispo y que lo que tenía en el saco eran piezas de plata que el obispo le había regalado, cosa que no era verdad, que lo había robado él. Cuando llegan a la iglesia, la guardia le dice eso al obispo, le dice, este hombre, que ya lo teníamos controlado porque es un ex convicto y tal, lo hemos encontrado con estas piezas de plata y dice que usted se lo ha regalado. Y el obispo, lejos de actuar con venganza o de actuar como cabría esperar, en teoría, de cualquiera que ha sufrido un ataque y que le han robado en su casa, el obispo le dice a los guardias, sí, yo se lo regalé. Claro, todo el mundo se queda blanco, todo el mundo se queda con la boca abierta. ¿De verdad lo dice? Sí, yo le regalé las piezas de plata. Y le digo más, no entiendo por qué se fue solo con los cubiertos. Se tendría que haber llevado también los candelabros, que también son de plata y le habrían dado muy buen dinero por él. Le dije que se lo llevara todo, porque se ha llevado solamente los cubiertos. El propio Jan se queda boquiabierto porque no entiende lo que está pasando. Y el obispo no pretende tomar ningún tipo de venganza contra él, porque sabe por lo que está pasando Jan y sabe que el mundo no le está tratando bien. En fin, los guardias los guardias le sueltan y él se queda delante del obispo con el saco lleno de la plata. Y Jan le mira y dice, ¿por qué está usted haciendo esto? No lo entiende. No entiende cómo alguien puede tratarle bien más después de haber hecho lo que ha hecho. Y el obispo le dice, se me ponen los vellos de punta solo de pensarlo, de hecho hasta me emociona porque le dice el obispo, amigo mío, hermano, con esta plata acabo de comprar su alma. Usted ya no pertenece a la maldad. Recuerde que ha jurado ser una persona mejor y que ya no pertenece a la maldad. Y ahora yo le devuelvo a Dios. Me parece maravilloso. Ya me parece una reflexión, insisto, que me pone los vellos de punta solo de pensarlo y cada vez que lo recuerdo.
porque Jan solo necesitaba que alguien lo volviera a tratar como una persona. En este caso es un obispo, podría haber sido cualquier otro. Pero una persona que estaba convencida de que era malo, porque todo el mundo lo trataba mal porque había estado en la cárcel, se da cuenta de que no. De que en realidad no lo es. Y todo gracias a un acto de misericordia. A un acto de bondad. De una persona a la que además había agredido y le había robado. Y a partir de ahí la vida de Jan cambia. Empieza a actuar de forma diferente porque él ya no es capaz de actuar mal. No lo hace de un día para otro, no lo hace en el momento. Pero poco a poco se va dando cuenta de que cada vez que intenta escoger el mal camino, su conciencia no le deja. Porque sabe que no es lo correcto. Que lo correcto es actuar como actuó el obispo. Y es lo que intenta hacer el resto de su vida. Entonces, esta historia nos enseña que un acto pequeño puede hacer grandes cosas. Nos enseña que lo verdaderamente decisivo no siempre son los actos espectaculares, no son los grandes acontecimientos, sino aquellas cosas pequeñas del día a día que cambian el corazón de una persona, que cambian la conciencia de una persona y el cómo una persona ve el mundo. Y Jan comienza a volverse un buen hombre de nuevo a partir de ahí. El obispo no es que compre literalmente su alma, confía en que su acto de misericordia puede despertar en él el bien intrínseco de las buenas elecciones de una persona. No somos transformados, muchas veces no somos transformados por grandes discursos, ni por grandes cosas que pasan a nuestro alrededor. Una cosa tan pequeña como que alguien te trate bien, como que tú trates bien a una persona, que seas bueno con esa persona, que le des los buenos días. O alguien que está pidiendo algo, una limosna en la calle, a lo mejor no llevas algo de dinero encima, pero puedes invitarle a una Coca-Cola, a un refresco, una Fanta, algo de comer. O preguntarle simplemente, mira, no llevo dinero encima porque no llevo nada suelto. ¿Necesitas algo? ¿Quieres que te compre algo en el supermercado? ¿Te puedo invitar a comer algo en el bar? Algo, cualquier cosa. Ese tipo de detalles parece que no, pero ayudan. Y hacen que el mundo sea un poquito mejor. Y puede hacer que una persona cambie. Puede hacer que una persona cambie porque ve que hay bondad en el mundo. En un mundo que muchas veces intrínsecamente cruel. Pero nuestras decisiones y nuestros actos pueden cambiarlo todo. Y todo no es el mundo completo, pero sí el mundo de una persona, y eso vale muchísimo. Y para ello tenemos que hacer un buen uso de nuestra libertad y elegir actuar de manera correcta. Una sola decisión se puede propagar mucho más allá de quien la toma. Cuando pensamos en grandes héroes de la literatura, nos fijamos en los que derrotan ejércitos y conquistan reinos, pero en este caso Víctor Hugo nos propone un héroe muy diferente. Un anciano obispo que en lugar de castigar al ladrón tiene misericordia con él, le perdona y le da la oportunidad de ser mejor. No sabe qué va a pasar después, no imagina cómo ese gesto puede transformar la vida de Jan, pero lo hace y tiene fe en ello, tiene fe en que puede hacer algo bueno. Y ahí reside la enseñanza de esta novela, que no sabemos hasta dónde puede llegar el bien que cada uno de nosotros hace, tanto el que hacemos nosotros como el que nos hacen a nosotros. Y eso depende de que elijamos bien, de que usemos bien la libertad que se nos ha dado. La transformación de una persona empieza muchas veces gracias a la libertad bien ejercida, ya sea tuya o la libertad que otro ejerce contigo. Esa es la enseñanza de este libro. Pero bueno, retomando el concepto de que existen circunstancias que pueden influir en nuestro uso de la libre elección, yo diría que
sería conveniente pasar a otro clásico también de la literatura. En este no me voy a extender mucho porque creo que es sobradamente por todos conocido, tanto de manera literaria como cinematográfica. Quien más, quien menos, incluso aquellos a los que no les guste, pues le suena al menos o sabe parte de la historia de tanto del Señor de los Anillos como de El Hobbit. Y a este respecto, pues decía Tolkien, J.R.R. Tolkien, para más señas, a través de las palabras que él escribe en su obra y que dice Gandalf, en El Señor de los Anillos en este caso, decía Gandalf: no podemos elegir los tiempos en los que nos toca vivir. Lo único que podemos hacer es decidir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que se nos ha dado? Esa es la pregunta. La verdad es que yo diría que sería otra de las preguntas interesantes y potentes que podemos hacernos a la hora de intentar guiar nuestros actos y nuestras palabras de la mejor manera posible. Yo, en mi experiencia personal, tengo que decir que durante mucho tiempo pensé que daba igual lo que hiciera con mi vida. O sea, no me refiero al hecho de despreocuparme de mi vida por completo y de no hacer caso de lo que pudiera pasar, en fin, no estudiar o no trabajar, no me refiero a eso. Me refiero a que durante muchísimo tiempo pensaba que lo que yo hiciera con mi vida, las cosas que yo hiciera, los pensamientos que tuviera, las acciones, las palabras que salieran de mi boca, siempre y cuando no interfiriesen directamente o no afectasen directamente a mí mismo y a mi círculo más cercano, a quienes yo consideraba, o yo no consideraba, sino a quienes yo decía siempre los míos, mi círculo más próximo, mis padres, mis hermanos, mis mejores amigos, en fin, todas las personas más cercanas a mí. Para mí, durante mucho tiempo, todo lo que estaba fuera de ese círculo era completamente ajeno. Me daba igual, tanto para bien como para mal. Era algo de lo que no me preocupaba. Que no quiere decir que me preocupe en el peor sentido de la palabra preocuparse. No quiere decir que yo tenga que estar 24 horas al día, 7 días a la semana pendiente del mundo y de todo lo que hay a mi alrededor. Pero, vamos, ni yo ni nadie, porque es materialmente imposible y no es sano para la mente de nadie tampoco. Pero no me refiero a eso, me refiero a que todo lo que quedaba fuera de mi círculo más próximo y que tuviera que ver directamente conmigo era completamente ajeno a mí. Pensaba que mi vida, mis actos, mis pensamientos, mis palabras no tenían efecto ninguno en el mundo, en nadie más allá de mi círculo. Era como comparar una gota de agua en la inmensidad del mar, poniéndome un poco filosófico y poético. Ese era mi concepto de lo que yo, de manera individual, con mis actos y mis palabras, podía aportar a la vida de cualquiera. Entonces, en ese punto yo pensaba, ¿qué importa lo que yo pueda decir, lo que yo pueda pensar, lo que yo pueda hacer? Si a fin de cuentas mis actos y mis palabras y lo que yo eligiera hacer con ellas no iban a tener impacto en nada. No iba a cambiar el mundo de ninguna forma. Y en ese punto, pues, hace ya tiempo me paré a pensar. Mi mente, mi forma de ver la vida en general cambió mucho. Considero que para bien. Espero que aquellos que están a mi alrededor lo vean del mismo modo, porque eso significará que estoy haciendo las cosas bien o lo mejor posible. Y claro, llegados a esa conclusión, te paras a pensar, en ese momento, con esa forma de pensar que yo tenía, ¿era libre? Tal vez,
yo considero a día de hoy que era bastante necio, que era muy ignorante. Que esa forma de pensar me hacía bastante ignorante. Y como digo, un necio total. No me importaba, ni me dolía, ni me alegraba, ni me afectaba de ningún tipo de forma nada de lo que pasara a mi alrededor, siempre y cuando no me afectara directamente a mí o a los míos. O sea, yo pensaba, el mundo no se preocupa por mí, ¿por qué me voy a molestar yo en preocuparme por ellos? Por el resto, ¿no? Por lo que hay más allá de mi círculo. Entonces, en ese sentido, no era libre. Se podría decir que era como esas personas del mito de la caverna de Platón que están encerradas en la caverna y que solo ven sombras y que no se preocupan por ver nada más allá. En el mito de la caverna hay personas que consiguen salir, ven cómo es el mundo real y cuando vuelven dentro de la caverna y le explican a los que están encadenados y viendo sombras que lo que están viendo no es real, esas personas encadenadas se niegan a aceptar la realidad y muchas veces actúan de manera violenta con aquellos que sí la ven, que sí la han visto y que les están iluminando de alguna manera, ¿no? Bajo mi punto de vista, de aquel entonces, yo no es que fuera violento con ese tipo de personas, porque había personas que evidentemente intentaban hacerme ver que había muchas cosas más allá de mi pensamiento cerrado. Y no es que yo fuera una de esas personas violentas del mito de la caverna, más bien simplemente hacía oídos sordos al que venía a hablarme y a iluminarme y prefería seguir encadenado dentro de esa caverna viendo sombras, porque era lo único que me preocupaba. Mirar más allá, trascender a eso era complicarme la vida. En ese sentido sí actuaba de una manera contraria a lo que hemos hablado antes de Odiseo. Me quedaba en la comodidad. No actuaba correctamente porque, más allá de mi círculo, claro, porque era lo más cómodo. Y os voy a ser sincero, todavía a día de hoy pienso que el mundo en general, como todo, ¿no? Como un todo, es muy complicado que cambie. Y es probable, por desgracia, es probable que no cambie en su totalidad nunca. Es muy probable. Ojalá sí lo hiciera. Para bien, claro. Pero esa es la cuestión. Llega un momento en que te das cuenta que tú no puedes cambiar el mundo. Visto de esa forma. Que tú no puedes cambiar todo el mundo. No tienes la capacidad para hacer que todo el mundo cambie y que todo el mundo actúe mejor y que todo el mundo se preocupe por los demás o que por lo menos tenga un poco de empatía e intente actuar de la mejor manera posible. Te das cuenta de eso y lo asumes. Y cuando asumes eso, entonces sí te haces libre, porque caes en la cuenta de otra cosa y es que entonces tú sabes que tú no vas a cambiar el mundo, pero sí puedes hacer pequeñas cosas que cambian el mundo de muchas personas. Empiezas a elegir de una manera correcta tus pensamientos, tus palabras y tus actos. Y empiezas a ver que en las pequeñas cosas y en los pequeños actos y palabras que tú le dedicas a cada persona con la que te encuentras, sí vas cambiando el mundo poco a poco. Porque no cambias el mundo por completo, pero sí cambias el mundo de esa persona a la que te diriges, sí cambias el mundo de esa persona a la que ayudas o con la que hablas. No vas a cambiar el mundo, porque el mundo es el que es. Pero eres libre de trascender a ese mundo, dejar de pensar en para qué molestarse en saber qué hay más allá y te diriges hacia ese más allá sin tener miedo. Tolkien dice otra vez a través de Gandalf, esta vez en El Hobbit, una obra anterior al Señor de los Anillos, también creo que la conocemos todos. Hay un pasaje en el que él está hablando con la dama Galadriel, la elfa, y ella le pregunta, en el Hobbit, le pregunta que por qué eligió a un simple hobbit para ayudarle en la misión, en todo lo que transcurre durante la obra del Hobbit. Y Gandalf le responde esto. Le dice, no lo sé,
O sea, no sabe por qué eligió a un hobbit, no sabe por qué eligió a Bilbo. Dice, no lo sé. Saruman opina que solo un gran poder puede contener el mal. Pero eso no es lo que yo he aprendido. He aprendido que son los detalles cotidianos, los gestos de la gente corriente, los que mantienen el mal a raya, los actos sencillos de amor. ¿Por qué Bilbo? No lo sé. Tal vez porque tengo miedo. Y él me infunde coraje. Y esa es la cuestión. Esa es la idea que pretendo transmitir. Es eso, los actos sencillos de amor, los actos sencillos de bondad, de ayuda, de querer hacer lo mejor posible que esté a nuestro alcance. No tienen que ser grandes actos, no tenemos que hacer... Hombre, si podemos hacerlas, pues mejor, pero si no podemos, por nuestras circunstancias o por lo que sea, cualquier acto, por pequeño que parezca, empieza, es como una bola de nieve, es como una reacción en cadena. Si tú empiezas a actuar bien con una persona, puedes encender en esa persona la chispita para que esa persona actúe bien con otra, y así una detrás de otra. Habrá veces que pasa y veces que no, pero eso da igual. La cuestión es que tú sabes que tú estás actuando bien. Y aunque no os lo creáis, eso llena muchísimo. Uno se siente más a gusto, más en paz, se siente pleno, se siente bien, se siente libre. Y siente que está llegando más allá. Y eso es muy importante, creo yo. Llegados a este punto, pues, hemos visto que Homero nos enseñó que la libertad necesita un rumbo, con la Odisea, y que Cervantes nos enseñó que necesita ideas. Y Tolkien nos enseña que la libertad también necesita humildad. No solo responsabilidad, hacernos responsables de nuestros actos, sino ser humilde con los actos que hacemos. Entender que desde lo más pequeño podemos hacer cosas muy grandes. Que no son los más fuertes quienes sostienen el mundo, sino quienes, pudiendo mirar a otro lado, eligen hacer el bien. A lo mejor por eso Tolkien eligió un hobbit en su obra. A lo mejor por eso Gandalf se ayuda de los hobbits. Porque nos recuerda que el destino del mundo muchas veces no depende de grandes gestas ni de grandes actos, sino de la fidelidad con la que personas corrientes como tú y como yo ejercen su libertad en pequeños actos del día a día. Creo que es importante y que es algo muy bonito. Y que es una idea que no debe caer en saco roto. Porque esas son las cosas que de verdad cambian el mundo. Y esa es una libertad bien ejercida. Y este punto de vista es muy importante porque son esos pequeños actos los que trascienden. Esos son los que te llegan al alma. Esos son los que llegan más allá. Yo antes pensaba en olvidarme del mundo, en no preocuparme de nada ni de nadie, y insisto, no quiere decir estar 24 horas al día, 7 días a la semana, pendiente de todo lo que puedas hacer por ayudar a todo el mundo, porque no se puede. Pero sí puedes hacerlo siempre que se te presente una oportunidad, porque todos los días te cruzas con un montón de personas que de alguna manera te necesitan. Una buena palabra, una buena cara, un buen saludo, una limosna, un ayudar a alguien que está pasando hambre, comprarle algo en un supermercado, cualquier cosa, ayudar a un amigo en algo que necesite, lo que sea. Cuando digo que lo importante es trascender al mundo, quiero decir, no me refiero a dejar al margen a las personas que hay en él, sino en ir más allá de eso, en tomar el mundo como concepto, como una realidad en la que vivimos, y no como aquellos que habitan en esa realidad. La realidad del mundo a veces es muy difícil y a veces es muy cruel. Y hay personas que no quieren o no encuentran la forma de trascenderlo. Y a mí me pasaba, porque como esas personas, pues me aferraba a esa realidad, a pensar que todo estaba mal
y que todo es cruel y que el mundo es así, que no hay manera de hacer nada al respecto. Yo era en ese sentido como Saruman, pensaba que solo un gran poder podía cambiar eso. Y no es así. No es así. Cuando uno comienza ese camino a querer encontrar la trascendencia, a querer seguir adelante, a ver más allá, empiezas a ver las cosas de otra forma. Te haces consciente de que las penurias en las que uno habita o en las que el mundo habita están ahí, y que en muchos casos no van a cambiar. Pero puede cambiar la forma de ver el mundo de otras personas. Esa es la clave. Tú no tienes que hacer que el mundo cambie. Tú debes ir más allá. Usas tu libertad para elegir los pensamientos, las palabras y los actos correctos. Y haces que todo cambie dentro de cada persona. Y cada persona con la que eliges interactuar de una buena forma, ves cómo su mundo cambia. Esa es la cuestión. Porque esas personas muchas veces, al igual que tú, lo que recibes del mundo son penurias, crueldades, tristezas, pero en ese momento esa persona se encuentra contigo y tú actúas bien con ella, le dedicas unas buenas palabras, una conversación, una ayuda, por pequeña que sea, y es que le cambias la vida. Parece que no, pero le cambias la vida, aunque solo sea por 5 minutos, y eso vale mucho. Consigues que ese instante de esa persona cambie, que esa persona vea que durante un momento al menos el mundo es mucho mejor. Y esa pequeña gota en un inmenso mar que parecía insignificante puede hacer que ese mar termine de desbordarse y cree una realidad nueva y una vida nueva, y con posibilidades y con fe en la humanidad y en el bienestar de todos. No sé, creo que es algo muy bonito y muy necesario. Y después de haber escuchado a Homero, a Cervantes, a Tolkien, a Víctor Hugo, creo que podríamos acabar preguntándonos: ¿ha existido alguien que llevara esta forma de entender la libertad hasta sus últimas consecuencias? Todo lo que hemos desarrollado hasta ahora. Pues mira, hemos escuchado a un poeta griego, a un novelista español, a un escritor francés, a un filólogo inglés, y todos parecen intuir la misma verdad, de alguna forma. Hay una voz que cada cual la habrá escuchado a su forma, cada cual la habrá visto desde su perspectiva y cada cual la vivirá de una forma diferente, y ojalá llegue a mucha gente independientemente de lo que creas o lo que no creas o en cómo sea tu vida y en la cultura y el lugar del mundo donde te hayas criado. Pero que para muchas personas no solo reflexiona sobre la libertad y el buen uso de la libertad, sino que encarna esa libertad y el buen uso de la libertad. Yo, particularmente, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Es verdad que me he criado y he crecido en una cultura y en una fe católica. Estoy bautizado, estoy confirmado, he hecho la comunión, etcétera, etcétera. Pero más allá del catolicismo, vamos a olvidarnos de nomenclaturas de diferentes creencias, religiones o iglesias, incluso más allá del propio cristianismo. Yo soy cristiano porque veo en Jesucristo una figura a seguir. Yo creo en Él, pero aunque no creyera en Él, aunque yo no fuera creyente, eso daría igual. De hecho, si tú que me estás oyendo no eres cristiano o no eres creyente o eres de otra religión o simplemente eres ateo, da igual, no importa. Centrándonos única y exclusivamente en las palabras de Jesucristo,
en lo que él enseñó es que tiene un valor. Esas enseñanzas, esa forma de ver el mundo, esa forma de hacer las cosas, de actuar, de hablar, de comportarse con los demás, insisto, más allá de la creencia, vamos a trascender también ese punto. Quiero que lo veas como enseñanza. Tiene un valor bestial. Yo he tenido, para mí, esto sí es una opinión subjetiva mía, yo he tenido la bendición de encontrarme con Jesucristo de nuevo, después de muchos años renegando de él, a través primero de una serie de televisión, que creo que muchos conocéis, pero no la voy a decir aquí más que nada por temas de publicidad y demás. Y luego leyendo los evangelios. Me paré a leerlos. Hacía muchísimos años que no lo hacía. Demasiados años, bajo mi punto de vista. Y insisto, más allá de la fe religiosa, esas palabras, esos hechos, al igual que los hechos y las palabras de otros sabios, como pueden ser Buda, como, en fin, pongo Buda porque creo que es el ejemplo más claro y más universal que conocemos junto a Jesucristo. Esas palabras de personas iluminadas que de verdad han trascendido al mundo, que de verdad se comportan y actúan y hablan de la forma correcta, yo creo que es la base para entender todo lo que estoy tratando de exponer en este vídeo. Insisto, independientemente de que creas o no en algún dios o seas de otra religión o de la cosmología en la que creas, si es que crees en algo, da igual. Creo que es algo que trasciende la vida en lo físico y en lo metafísico. Y en las enseñanzas de Jesús me parece algo tan revelador. Vemos en él la figura de la libertad entendida como servicio. Por ejemplo, en el pasaje de los evangelios de cuando él, antes de la última cena, le lava los pies a los discípulos. O sea, una persona que para sus discípulos y sus seguidores era tan importante. Y con esa humildad, él... una cosa que en aquella época y en aquella cultura estaba reservada a los criados de la casa. Y él antes de cenar le lava los pies a sus discípulos y les dice, os he dado ejemplo para que como yo he hecho, vosotros hagáis también con los demás. No impone nada, no obliga, invita a los que le siguen a seguir sus enseñanzas. Es una cultura que, asociada a la grandeza, en una cultura que, asociada a la grandeza con el poder, Jesús identifica la verdadera grandeza con el servicio a los demás. Su libertad no se manifiesta dominando, ni ejerciendo fuerza, ni obligando a nadie. Lo hace desde la invitación, desde el dar ejemplo. Primero lo hace, lo enseña y es lo que pretende que los demás hagan. Da ejemplo con sus actos. Antes de esto, pues, está en el Evangelio también el momento en el que él pasa 40 días al principio, cuando pasa 40 días en el desierto solo y supuestamente pues Lucifer aparece y le tienta varias veces y él se niega a caer en la tentación. Rechaza convertir las piedras en pan, rechaza lanzarse desde el templo, rechaza aceptar los dominios del mundo. Es decir, él no utiliza su libertad para ejercer, para obtener poder de ningún tipo. La utiliza para permanecer fiel a lo que él sabe que tiene que hacer. Él está en el mundo con una misión y es tentado y rechaza esa tentación, esas tentaciones continuamente. Su libertad no consiste en hacer todo lo que puede, porque podría hacerlo. Según lo que se cuenta en los evangelios, podría hacer cualquier cosa. Y elige no hacerlo, elige aceptar la misión que se le encomienda y seguir su destino, su camino.
un poco lo que hizo Odiseo. También ejerce la compasión como una elección. Estando ya crucificado, crucificado nada menos, no podemos hacernos una idea de lo que debería ser para cualquier persona que pasó por eso, ese sufrimiento. No solo Jesucristo, sino miles de personas que durante muchísimos siglos murieron de esa forma. Y clavado en la cruz, sufriendo, padeciendo, muriendo, tiene compasión y habla con Dios y le dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, no perdona porque las circunstancias en las que está sean favorables, ni mucho menos. Está siendo agredido, está siendo asesinado, está siendo torturado, y sin embargo perdona. Lo perdona todo. No busca venganza, no. O sea, responde al mal con el bien, responde al odio con amor. Es que me parece tan potente esa idea. Insisto, más allá de que creas o no, más allá de que creas o no, en lo que sea, responder al mal con el bien, al odio con amor. Como cuando dice: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. No es una norma moral, es una ruptura radical con la lógica de la venganza, con el ojo por ojo y el diente por diente. Rompe el círculo de maldad, de odio, de venganza. Elige. Eres capaz de elegir. Es difícil. Esas personas que son tus enemigos, entre comillas, que te pueden hacer daño, que lo están haciendo posiblemente, o lo van a hacer o lo han hecho. Pero escoge no contestar con la misma moneda. Al revés, como dice también Jesucristo, pones la otra mejilla. Está en ti decidir, y Él lo hace. Hasta el punto de dejarse matar en una cruz. Es como el obispo de Los Miserables que perdona a Jean Valjean y le da la opción de mejorar como persona. Jesucristo pide incluso amar a los enemigos. Es muy potente. O el momento del buen samaritano, ¿no? Cuando habla en la parábola del buen samaritano. Este hombre que decide pararse en el camino porque ve a una persona que está desnuda, herida, que ha sido asaltada, está tirada en el camino, pasan varias personas por el camino y lo ven y no le ayudan, y sin embargo este hombre que viene de Samaria, que era una ciudad enemiga de los judíos, se encuentra con ese judío tirado en el suelo después de que otros judíos e incluso algún rabino pasara por allí y no le echara cuenta, decidiera pasar de largo. El samaritano se para, le ayuda, le cura las heridas, lo lleva a una posada y le paga al posadero para que cuide de él hasta que se recupere. Es la misma idea que expresa Tolkien. Los actos de ayuda con cualquiera. Los actos pequeños de amor. Es como cuando Jesucristo dice también, ya en la última cena: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ojalá nunca te tengas que ver en la necesidad de tener que entregar tu vida, pero ya no es cuestión de dejarte hacer daño. Ojalá no te tengas que ver en esa situación, pero dar la vida por los demás también es ayudarles, es apoyarles, es estar ahí, es hablar con ellos, es no dejarles solos, es cada vez que tengas la oportunidad de contribuir a algo, por pequeño que sea, hacerlo. Es una vida de entrega. Creo que no hay mayor acto de libertad que
bien ejercida además, que hacer eso. Igual que Odiseo entrega 20 años de su vida o Don Quijote entrega la comodidad de su hogar persiguiendo una idea, o Jean Valjean entrega su vida para salvar a otras personas después de que el obispo le ayude, o los hobbits se entregan para ayudar a destruir el anillo para que no llegue a Sauron. Jesucristo entrega toda su vida por la idea del perdón y del amor. En cualquier caso, cualquiera de los conceptos, de cualquiera de las obras, de cualquiera de los libros, me parece maravilloso. Y él decía así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Insisto, da igual que seas creyente o no, da igual que seas de otra religión, da igual que no creas en nada o que creas en otras cosas, en el karma, da lo mismo, siempre que tengas una idea de lo que es bueno y lo que es malo. Más allá de la existencia o no de un Dios, o más allá de tus creencias, en esas palabras está todo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí. En el sentido de que Él es el camino, la verdad y la vida porque Él da ejemplo. Él actúa, habla y se comporta con la gente de la forma que todos deberíamos hacer para trascender, para llegar más allá, para sentirnos plenos, para sentirnos bien y en paz y hacer las cosas de manera correcta. Ese es el significado de yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, siguiendo mi ejemplo, y nadie llega al Padre sino por mí. Siguiendo mi ejemplo, haciendo lo que yo hago, hablando como yo hablo, actuando con los demás como yo actúo, llegarás al Padre, a la plenitud, a la paz, al sentirte bien, al ser pleno. Esa es la enseñanza, independientemente de lo que creas o no creas. Sin violencia, sin juicio, sin venganza, sin dejar a los demás al margen, actuando con amor, con misericordia, con ayuda. Jesucristo desconcertó al mundo, a un mundo cruel y vengativo, y se enfrentó a él con amor, sin resistencia, sin rencor, con perdón, poniendo la otra mejilla, sin juzgar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Toda persona que conoce lo que Jesucristo hizo, con lo que dijo, cómo se comportó con los demás, entiende estas palabras. Y si no la entiendes, yo te la estoy explicando ahora. Ese es el camino, esa es la verdad y esa es la vida, el actuar de esa forma, el llegar a sentirte bien y pleno así. Esa es la forma de trascender al mundo. Nadie trasciende la realidad del mundo, de un mundo que la mayoría de las veces es cruel y conflictivo, si no piensa, habla y actúa con los demás de la forma en la que él lo hacía. Tenemos la libertad para elegir y eso no nos lo puede quitar nadie, independientemente de lo que pasa a nuestro alrededor. Y podemos elegir una opción más sencilla, pero no nos vamos a sentir bien. Yo lo hacía y no terminaba de sentirme bien nunca. Te vas a dar cuenta, ojalá te des cuenta, de que cuanto más elijas alejarte del camino que te lleva a trascender, a esa paz, menos libre te vas a sentir. Será una falsa sensación de libertad. No vas a estar satisfecho, no te vas a sentir pleno. Siempre va a haber algo dentro de ti que te va a decir que no estás bien del todo. En definitiva, Homero nos enseñó que la libertad necesita un rumbo, Cervantes que la libertad necesita ideas, Víctor Hugo que un solo acto de misericordia, como el del obispo Myriel, puede cambiar una vida como la de Jean Valjean,
y Tolkien, que son las personas corrientes, con sus actos sencillos del día a día, las que sostienen el mundo. Y ya en los evangelios, no para romper con todo lo que estamos hablando, sino para llevarlo a su culminación, vemos que Jesús no solo habla de libertad, sino que la vive. Pudiendo responder al odio con odio, perdona. Pudiendo responder o imponerse por la fuerza o por el poder, lo que hace es servir a los demás. Pudiendo evitar el sufrimiento que padeció, elige no hacerlo y permanece fiel a su misión. Su vida responde a la pregunta con la que hemos recorrido todo este vídeo. ¿Qué hace una persona plenamente libre con su libertad? La pone al servicio del bien, de la verdad y del amor. Y creo que con esto lo resumimos todo perfectamente. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que no se os haya hecho pesado. Espero que os haya hecho pensar. Espero que os ayude como a mí me ayudó muchas otras cosas a lo largo de mi vida a mejorar. Intento hacer las cosas un poquito mejor cada día. Le debo muchísimas cosas, no solo a mi familia. Por supuesto, a mi familia le debo muchas cosas a este respecto, y a mi mujer, que ha sido con diferencia la persona que más ha influido en mí para llegar a ser mejor, para intentar ser mejor. Todavía me queda mucho camino por recorrer. Y espero que esta conversación, este monólogo, esta explicación que os he dado de todo esto, os ayude. A mí, el haberlo redactado y haberlo grabado, la verdad es que me sigue ayudando, porque me hace volver a pensar en todo ello y me doy cuenta de muchas cosas. Y poco más. Ojalá todos aprendamos a ejercer nuestra libertad de la forma correcta, y ojalá siempre tengamos la forma de aportar un poquito de bondad al mundo. En nosotros está. Es nuestra elección. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis buen día, buena semana, buena vida.